Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en las raíces de la liturgia cristiana, fijándonos en una figura bastante temprana, San Alejandro I. Fue papa a principios del siglo II y tenemos aquí un anexo litúrgico que parece muy interesante sobre las contribuciones que la tradición le atribuye. Hola. Sí, es un personaje y una época fascinantes. La idea es entender un poco por qué, cómo surgieron ciertos ritos en esos primerísimos tiempos Exacto. y qué significaban para la gente, para los creyentes de entonces. Queremos captar el pulso de esa fe, ¿no? A través de sus gestos, de sus símbolos. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. Pues, para situarnos bien es fundamental visualizar el momento histórico. Estamos a comienzos del siglo II. Muy al principio, sí. Muy al principio. La generación de los apóstoles, pues, acaba de pasar. La Iglesia es todavía una comunidad joven que está, buscando definir su identidad, sus prácticas. Claro. Y todo esto en medio de un imperio romano que era mayoritariamente pagano. Y ojo, que ya empezaban a surgir las primeras, digamos, interpretaciones doctrinales un poco diferentes, lo que luego se llamarían herejías. Ya desde tan pronto. Sí. Entonces, en ese contexto, los signos visibles, los gestos concretos, eran cruciales. No eran un adorno, Eran la forma palpable de vivir y expresar la fe. Piensa que estos ritos ayudaban a marcar una diferencia, a construir esa identidad cristiana frente al paganismo, y también a clarificar la propia doctrina internamente. Vamos a ver cómo algunas prácticas que se atribuyen a Alejandro I jugaron ese papel. ¿Entendido el contexto? Pues vamos con la primera que menciona nuestra fuente, que se basa en el Liber Pontificalis. Una fuente interesante, aunque hay que leerla con perspectiva histórica, claro. Claro. Bueno, pues atribuye a Alejandro I la introducción del uso del agua bendita en las casas cristianas. A ver, todos conocemos el agua bendita hoy. Sí, claro. Pero imagino que en el siglo II introducirla tendría unas connotaciones muy específicas. ¿Qué había detrás? Más allá de la simple piedad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Y es que no era un gesto aislado ni mucho menos superficial. Tenía una carga histórico-teológica considerable. Por un lado, claro, se apoyaba en la Biblia. Ajá. El agua en la Biblia es un símbolo potentísimo. Purificación, vida nueva, bendición de Dios. El anexo mismo recuerda pasajes clave, ¿no? Juan 3, lo de nacer del agua y del Espíritu. O Efesios 5, la Iglesia purificada por el baño del agua. O sea que ya tenía un peso simbólico fuerte. Exacto. Ya resonaba mucho en la cultura judeocristiana. Entonces introducirla, bendecida, para usarla en casa, convertirla en lo que llamamos un sacramental cotidiano. Un sacramental. Sí, a ver, para que nos entendamos, no es un sacramento como el bautismo, que confiere la gracia directamente, sino un signo sagrado. Un signo que prepara para recibir la gracia, o que santifica momentos, lugares de la vida. Entiendo. Era como llevar un recordatorio constante del propio bautismo, pero al ámbito doméstico, a la vida diaria. Qué interesante. Al santiguarse con ella, o al rociar la casa, el cristiano reafirmaba visiblemente su consagración a Cristo, ahí en medio de lo cotidiano. Una forma de hacer presente la fe en casa, claro. Pero antes mencionabas el entorno pagano. ¿Tenía también una función, digamos, de cara afuera? Absolutamente. Y ahí entra la dimensión que llamamos apologética, o sea, de defensa, de justificación de la fe. Vale. Piensa que vivían rodeados de rituales paganos, de amuletos, de prácticas mágicas que buscaban protección, purificación, buena suerte. Esas cosas. Lo normal en la época, supongo. Claro. Entonces, al proponer el agua bendita, la Iglesia ofrecía una alternativa, netamente cristiana. Era un gesto de fe. Que no dependía de la magia. Exacto. Invocaba la protección y la santificación de Dios a través de la oración de la Iglesia, no de fórmulas mágicas o poderes ocultos. Era como decir, esta es la verdadera purificación, la verdadera protección que viene de Cristo frente a las imitaciones o las supersticiones paganas. Lo fascinante aquí es ver cómo un elemento tan común, tan universal como el agua, ¿no?, se carga de un significado espiritual profundísimo y se convierte en un marcador claro de identidad cristiana. Tiene mucho sentido como elemento de distinción frente al paganismo. Pero, una pregunta. ¿No existía el riesgo de que la propia gente cristiana empezara a ver el agua bendita casi como un amuleto? O sea, de caer en algo parecido a lo que se criticaba fuera.
Es una observación muy pertinente, ¿sí? Ese riesgo siempre existe, claro, con cualquier signo externo, si se vacía de su contenido de fe. Si se queda solo en el gesto. Eso es. Sin embargo, la intención que se documenta aquí es claramente teológica. Recordar el bautismo, confiar en el poder de Cristo y la oración de la Iglesia, no en el objeto en sí. La clave estaba y sigue estando en la fe, en la disposición interior de quien la usa. Era un esfuerzo por bautizar, podríamos decir, esa necesidad humana universal de protección y purificación, dándole un sentido cristiano auténtico. Entiendo. Y fíjate qué notable la continuidad, ¿eh? Que un gesto nacido en ese contexto, con esos desafíos, siga presente hoy de alguna forma. Nos conecta directamente con la fe de aquellos primeros cristianos. Esa conexión con lo cotidiano y la necesidad de marcar la identidad es potente, sí. Y supongo que esa búsqueda de estructura, de significado, no se quedaba solo en la casa. ¿Cómo se reflejaba en el corazón del culto, en la Eucaristía? La fuente habla de reforzar las oraciones al inicio de la celebración. ¿Qué se buscaba con eso? Exacto. La coherencia se extendía al culto comunitario. Reforzar esa costumbre de iniciar la Eucaristía con oraciones solemnes, de acción de gracias, pues mira, tenía varios propósitos, todos importantes para una comunidad que se estaba formando. A ver. Primero, era una forma de subrayar el significado mismo de la palabra Eucaristía. ¿Qué significa acción de gracias, no? Eso es, viene del griego Eucaristía, acción de gracias. Empezar dando gracias a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo, pues ponía de relieve la naturaleza fundamental de la celebración. No era una petición, sino ante todo una alabanza agradecida. Qué bueno recordarlo. Segundo, esas oraciones estructuradas al principio funcionaban como un umbral sagrado. Ajá. Era una respuesta a una llamada divina. Marcaban una transición clara, del tiempo profano al tiempo sagrado, del espacio común al espacio litúrgico. Era como decir, vale, ahora entramos en la presencia de Dios para celebrar sus misterios. Como un momento de preparación consciente. Exacto. Y tercero, muy en línea con lo que hablábamos del agua bendita, esto también servía para diferenciar la celebración cristiana. ¿En qué sentido? Pues en el mundo grecorromano eran habituales los banquetes, ¿no? Algunos incluso con tintes religiosos paganos. Al comenzar la Eucaristía con estas oraciones litúrgicas específicas, solemnes, se destacaba su carácter único, sagrado. Vale. No era una comida más, ni un simposio filosófico, ni un rito pagano. Era el acto central de la fe cristiana. Una afirmación de identidad litúrgica, podríamos decir. Es fascinante, de nuevo, ver cómo esas necesidades, esas decisiones del siglo II siguen resonando hoy, cuando participamos en la misa actual. La oración colecta al principio, que recoge las intenciones de todos, ¿Sí? o el acto penitencial que nos prepara. Son ecos directos de esas primeras fórmulas, ¿verdad? Totalmente. No son adornos ni costumbres puestas ahí porque sí. Hunden sus raíces en esa necesidad fundacional de consagrar el momento, de preparar a la comunidad para el encuentro sagrado. Vienen de muy, muy atrás. Exacto. Hay un tercer punto que menciona el anexo y que me llama la atención. Dice que, aunque no se le atribuyen textos litúrgicos específicos sobre esto, la tradición recuerda a San Alejandro I por enfatizar el carácter sacrificial de la Eucaristía. Ajá. ¿Y qué implica esto exactamente? ¿Qué significaba subrayar esto en aquel momento concreto? ¿Era algo nuevo? No era una idea nueva en absoluto. Y eso es importante recalcarlo. El propio anexo es claro en esto. Situar a Alejandro I en esta línea es verlo en continuidad con la comprensión apostólica y la que le siguió inmediatamente. Vale, o sea, no lo inventó él. Para nada. Ya San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, habla de la copa de bendición como comunión con la sangre de Cristo, el pan partido como comunión con su cuerpo, y advierte contra participar en sacrificios paganos. Cierto. Y San Ignacio de Antioquía, que fue contemporáneo o casi inmediato a Alejandro I, en sus cartas insiste muchísimo en la realidad de la carne y sangre de Cristo en la Eucaristía, vinculada a su pasión. Entonces, ¿qué hizo Alejandro I? Pues lo que parece haber hecho Alejandro I, según esta tradición que recoge el Liber Pontificalis, fue reafirmar, subrayar esta dimensión sacrificial. ¿Y por qué? ¿Por qué ese énfasis justo entonces? Probablemente. Y esto es una interpretación basada en el contexto como una reacción necesaria ante ciertas corrientes de pensamiento que empezaban a circular. ¿Qué tipo de corrientes? ¿Te refieres a las herejías que mencionabas antes? Sí, si conectamos esto con el panorama general del pensamiento religioso y filosófico de la época, pues vemos surgir tendencias que podríamos llamar espiritualizantes o pregnósticas. Gnosticismo. Suena complejo. Lo era.
Simplificando mucho, el gnosticismo en sus diversas formas era un conjunto de corrientes que tendían a ver la materia como algo malo o inferior, y enfatizaban un conocimiento secreto, una gnosis, puramente espiritual para salvarse. ¿Y eso chocaba con el cristianismo? Chocaba frontalmente, sobre todo con la fe cristiana en la encarnación, que Dios mismo se había hecho verdaderamente hombre, asumiendo la carne, la materia. Claro, la base de todo. Exacto. Entonces, si negaban o minusvaloraban la encarnación, lógicamente también tendían a negar o, bueno, a reinterpretar la presencia real de Cristo en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. ¿La veían como un símbolo, quizá? Como un mero símbolo, una alegoría, sí. Por tanto, al insistir en el carácter sacrificial de la Eucaristía, que es el mismo sacrificio de la cruz hecho presente, se estaba afirmando con toda rotundidad la fe en la encarnación. Ah, entiendo la conexión. Se estaba diciendo, nuestra fe es real, es concreta. Cristo se hizo carne, sufrió y murió realmente por nosotros en la cruz, y ese mismo sacrificio redentor se hace presente aquí y ahora en este pan y este vino para nuestra salvación. Era una defensa del corazón mismo de la fe cristiana frente a interpretaciones que, bueno, que la vaciaban de su realidad histórica y sacramental. Entendido. O sea que no era solo una cuestión de cómo celebrar la liturgia, sino algo profundamente doctrinal, ligado a defender la encarnación misma. Exactamente. Y de nuevo, esa visión es la que ha perdurado, ¿no? La estructura central de la plegaria eucarística en la liturgia romana actual sigue proclamando precisamente eso, que celebramos el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, haciendo presente su único y eterno sacrificio. Es una herencia directa de esa fe profesada y defendida desde los primerísimos siglos. Así es. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos ido explorando, parece que emerge una idea clave, ¿no? Estas prácticas litúrgicas que la tradición atribuye a Alejandro I, el agua bendita, las oraciones iniciales, el énfasis sacrificial, no eran solo actos de piedad aislados, tenían una clara función de... Sí, por un lado, un frente externo, digamos, hacia el paganismo dominante, al desarrollar y practicar sus propios ritos sagrados, coherentes, llenos de significado bíblico, teológico, el cristianismo demostraba que no era solo una escuela filosófica o un club social. que tenía su propia vida de culto. Eso es. Y desde la fe cristiana, claro, estos ritos se presentaban como superiores a las prácticas mágicas o a los cultos idolátricos, porque conectaban con el Dios único y verdadero, y con su acción salvadora en Cristo. Vale, ese es el frente externo. ¿Y el interno? Y por otro lado, un frente interno, podríamos llamarlo así, frente a esas desviaciones doctrinales que empezaban a surgir, como las tendencias gnósticas que comentábamos. Al insistir en signos materiales cargados de significado, el agua, el pan, el vino, y en la realidad del sacrificio de Cristo hecho presente, se reafirmaba la naturaleza encarnada de la fe cristiana. Se combatía esa idea de reducirlo todo a algo abstracto. Justo. Se combatía la tentación de reducir el cristianismo a una idea abstracta, a un sentimiento puramente espiritual. La fe se vivía y se transmitía a través de realidades visibles, tangibles, que eran vehículos de la gracia divina. Y esto plantea una pregunta importante, creo yo, sobre cómo los ritos no solo expresan una identidad que ya existe, sino que activamente la construyen, la definen y la defienden, tanto para los de dentro como para los de fuera. Es una perspectiva muy rica, sí. Toda esta exploración nos muestra algo fundamental. Desde muy temprano, la Iglesia sintió la necesidad vital de encarnar su fe en signos concretos, visibles, palpables. Totalmente. El agua que se podía tocar y usar en casa, las oraciones que se escuchaban y rezaban juntos al empezar, el pan y el vino que se veían, se ofrecían, se compartían como cuerpo y sangre del Señor en su sacrificio, no eran añadidos que vinieron después o elementos decorativos. No. Al contrario, parece que formaban parte del desarrollo orgánico de la liturgia casi desde el principio y reflejaban de manera muy coherente el misterio central que distingue al cristianismo, la encarnación. Exacto. Si Dios mismo asumió la condición humana, la materia, entonces lo material, lo gestual, podían y debían ser cauces de la gracia, de la relación con Él. Parece que esa intuición fue nuclear desde muy pronto. Sin duda. Esa es la gran conclusión que se desprende, creo. Estos rituales, cuya promoción la tradición vincula a figuras pastorales como Alejandro I, cumplían esa doble función esencial que mencionábamos. La de unir y la de diferenciar. Eso es.
Por un lado, conectar a los creyentes con el misterio de Cristo muerto y resucitado a través de signos tangibles que alimentaban su fe personal y comunitaria. Y por otro lado, diferenciarlos. Forjar y proteger su identidad única en un entorno complejo, ¿Tanto frente al paganismo de fuera? como frente a interpretaciones internas que amenazaban con diluir el núcleo de la revelación, especialmente esa realidad de un Dios hecho hombre. La idea poderosa que subyace es que, para la fe cristiana, Dios actúa y se comunica no solo en lo invisible o lo puramente intelectual, sino que elige hacerse presente y santificar a través de elementos y gestos concretos de nuestro mundo. ¡Qué potente! El agua, el pan, el vino, el aceite, la palabra proclamada, la asamblea reunida, se convierten en puntos de encuentro privilegiados entre lo humano y lo divino. Y esta reflexión sobre la importancia de lo tangible, de lo ritual, en los orígenes de la fe, bueno, nos deja pensando, ¿no? Sí, Considerando ese énfasis tan temprano en lo concreto como vehículo de lo sagrado y como constructor de identidad, ¿cómo resuena eso hoy? En un mundo cada vez más digitalizado, más virtual, a veces tendiendo a lo abstracto, un mundo muy distinto al del siglo II, desde luego. muy distinto. Entonces, ¿qué lugar ocupan o podrían ocupar los signos, los gestos, los ritos, ya sean religiosos o seculares, antiguos o nuevos, en la vivencia de nuestras convicciones más profundas? Es una buena pregunta. ¿Se corre quizá el riesgo de perder algo esencial si descuidamos esa dimensión concreta como anclaje de lo trascendente o simplemente de lo importante en estas raíces litúrgicas del siglo II? Un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos en esta exploración.